cabe a este insigne varón y valeroso príncipe la gloria de haber alcanzado la santidad en medio de los esplendores de la corte, en su familia, al frente de los ejércitos y en el cuidado múltiple inherente al buen gobierno de un gran y poderoso reino. Fue un espejo para los reyes, un capitán valiente, un esposo ejemplar, justo y prudente al administrar justicia, un auténtico padre de su pueblo, y por todo ello, un orgullo y adorno de la corona de Francia y una gloria para toda la Iglesia. Nació San Luis en el castillo de Poissy el 25 de abril de 1214 y fue bautizado en dicha ciudad, a la que siempre tuvo un profundo cariño. Tanto fue así que muchas veces, en recuerdo de haber sido bautizado en ella, solía firmar como Luis de Poissy. Sus padres fueron Luis VIII, apodado el León, y la ilustre Doña Blanca de Castilla, una santa y valerosa princesa, ejemplar madre e hija de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. Recibió una educación intelectual esmerada que no dejó de aumentar a lo largo de su vida. Leía latín con fluidez, algo raro en aquel tiempo en que la nobleza se entregaba exclusivamente a las armas. Impulsado por su inclinación por las letras, fundó más adelante la Biblioteca de la Santa Capilla, con multitud de volúmenes copiados a sus expensas. Allí daba entrada a todos los sabios del reino y él mismo solía dedicar sus momentos libres a estudiar con profundo empeño. A los 12 años perdió a su padre, quedando Doña Blanca a cargo del gobierno del reino y de la tutela del joven príncipe. Aquella santísima reina lo crió en la piedad y el santo temor a Dios, y le repetía constantemente estas palabras admirables, que San Luis guardó en su corazón toda su vida y que son un poema de integridad cristiana. Hijo mío, aunque te quiero más que a todas las cosas creadas, preferiría verte muerto antes que culpable de algún pecado mortal. San Luis fue consagrado en Reims el 29 de noviembre de 1226 y declarado mayor de edad en el año 1234. Siguiendo el consejo de su virtuosa madre y de los grandes del reino, contrajo matrimonio en la ciudad de Sens el 27 de mayo del mismo año, con la noble doña Margarita, hija de Ramón Berenguer, conde de Provenza. De ella tuvo 11 hijos. San Luis fue siempre muy apreciado y estimado por su encantadora mansedumbre, su valentía en los peligros, su equilibrio inalterable, su gran amor por la justicia y sobre todo, por su admirable piedad y devoción. Cada día rezaba las horas canónicas por sí mismo o las hacía rezar por los religiosos de Santo Domingo o San Francisco, con quienes tenía un trato constante. Durante toda su vida se mantuvo fiel a esta práctica, sin que los viajes, las numerosas campañas militares emprendidas e incluso las enfermedades le impidieran cumplirla. Cada viernes, e incluso con más frecuencia si nada se lo impedía, acudía al tribunal de la penitencia. Una vez absuelto, se volvía de espaldas al confesor y le pedía que lo disciplinara con fustigaciones que a veces le causaban heridas. En una época en que la comunión frecuente era poco común debido a las costumbres de entonces, el Santo Rey comulgaba regularmente, al menos en las grandes festividades. Los sábados solía lavar los pies de muchos pobres, dándole preferencia a los ciegos y desamparados. Su amigo y confidente, el senescal Choinville, fue testigo de estos actos de humildad y en una ocasión expresó su asombro. El rey le preguntó: ¿acaso lavas los pies de los pobres, al menos en Jueves Santo? Dios me libre de lavar jamás los pies a personas tan miserables. Respondió el senescal con su habitual franqueza. Estás equivocado, amigo, respondió el rey. ¿Cómo desprecias hacer lo que Dios hizo como ejemplo para nosotros? Te ruego, por amor a Dios y a mí, que te acostumbres a lavarles los pies. En otra ocasión, San Luis preguntó a Choinville: ¿qué es Dios? Dios, respondió él, es algo tan bueno que no podría ser mejor. Has hablado correctamente, senescal, ¿y qué preferirías tú, ser leproso o culpable de pecado mortal? Preferiría tener 30 pecados antes que ser leproso. Has hablado como un joven imprudente,
le dijo el santo rey, porque no hay lepra tan repugnante y hedionda como el pecado mortal. El alma en ese estado se asemeja al demonio en toda su fealdad. Su espiritualidad de justicia y su desprendimiento infundían tal confianza que el rey de Inglaterra, junto a los nobles de su reino, viajó hasta la ciudad de Amiens en el año 1264 para que el rey santo resolviera sus disputas. También ejerció como árbitro en los desacuerdos entre el duque de Bretaña y el rey de Navarra. Su principal objetivo en su gobierno fue erradicar, a través de sabias leyes, todo tipo de desórdenes y vicios en sus dominios, los juegos de azar, la blasfemia, el lujo excesivo y las disputas y complicaciones legales. Su conciencia delicada no le permitía ser débil en este aspecto. Los embajadores que actuaban en su nombre como jueces en todas las provincias debían rendir cuentas rigurosas de su gestión ante el Santo Rey. Siempre estaba dispuesto a escuchar las quejas de sus vasallos, y todos podían acercarse a él sin dificultades. Mientras paseaba por sus jardines en París o en el bosque de Vincennes, solía sentarse a la sombra de un árbol y allí impartía justicia sin las formalidades legales. Ni la riqueza ni la nobleza de aquellos que acudían a él eran suficientes para doblegar su conciencia. En más de una ocasión defendió a pobres viudas y personas desfavorecidas contra las injusticias y abusos de algunos señores principales del reino. La moneda de buena calidad que hizo acuñar se volvió legendaria y ejemplificó su amor por la justicia. Cuando en el reinado de Felipe el Hermoso, el Estado recaudó impuestos en moneda corriente para acuñar una nueva moneda con el mismo nombre pero de menor valor, el pueblo empobrecido reaccionó contra esta acción injusta y exigió que se les devolviera la moneda de San Luis. Mostrábase respetuosísimo con el sumo pontífice, seguía dócilmente sus consejos y se ayudaba, para el buen gobierno del reino, de las luces de eminentes religiosos y sacerdotes como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Guido Foucauld y Simón de Brión, que fueron después los papas Clemente IV y Martín IV, y el insigne teólogo Roberto Sorbona que instituyó en París el famoso Colegio de la Sorbona. Con todos ellos tenía el piadoso monarca frecuente trato y comunicación. Edificó muchos hospitales, el más célebre de los cuales fue el hospicio fundado el año 1260 en París y que se llamó de los 300, por estar destinado a recibir igual número de ciegos, en recuerdo de los 300 caballeros de su ejército, a quienes sacaron los ojos los sarracenos en las tristes jornadas que siguieron a la toma de Damieta. Fundó asimismo muchos monasterios y conventos, hizo grandes limosnas, y cada día se daba de comer en su palacio a más de 100 pobres, a quienes con frecuencia servía personalmente con gran sencillez y cristiana humildad. Aún a tierras de Oriente se extendía la liberalidad de San Luis. En agradecimiento de tanta largueza, el emperador de Constantinopla le regaló algunas reliquias de la Pasión, entre ellas la Santa Corona de Espinas. Salió el rey al encuentro de los religiosos dominicos encargados de trasladar tan precioso tesoro, y al verlos no pudo contener las lágrimas. Cargó a cuestas sobre sus hombros aquellas insignes reliquias y descalzo, entró con ellas en la ciudad. Para guardarlas decorosamente edificó en su mismo palacio de París un oratorio suntuosísimo que se llamó la Santa Capilla. Allí solía retirarse siempre que podía, y a menudo pasaba noches enteras en oración y enteramente dado a meditar sobre la pasión de Cristo. Aun con llevar vida tan santa, cuidaba San Luis el ejercicio de las armas, con lo que vino a ser valeroso y esforzado capitán. Dio grandes muestras de su valor el año de 1242, cuando sometió por fuerza de armas al conde Hugón su vasallo y al ejército del rey de Inglaterra que ayudaba a los rebeldes. La misma intrepidez mostró más adelante en las guerras que hubo de emprender por causa más noble y santa. A fines del año 1244, sobrevínole una grave enfermedad que a los pocos días le puso en trance de morir. Su Santa Madre Doña Blanca mandó traer la cruz del Salvador, la corona de espinas y la sagrada lanza, y acercándolas al cuerpo de su hijo, exclamó: «Alabanza y gloria, oh Señor Jesús,
no a nosotros, sino a tu santísimo nombre. Por estos sagrados instrumentos con los que aparecerás el día del tremendo juicio, salva en este día el reino de Francia, salvando a su monarca. En acabando doña Blanca esta oración, empezó el rey a mover los labios, y luego todo el cuerpo, hizo esfuerzos para hablar y oyósele decir, el oriente se ha dignado visitarme desde el alto cielo, y sacarme de la compañía de los muertos. Habiendo sanado de aquella dolencia, juzgóse obligado como por sagrado juramento a emprender la conquista de Tierra Santa. El día 12 de junio de 1248 estuvo dispuesto para la empresa. Fue primeramente a la iglesia de San Dionisio acompañado por su esposa, hermanos y principales señores que habían de ayudarle en aquella gloriosa cruzada. San Luis recibió de manos del legado pontificio la oriflama con el zurrón y el bordón que eran las insignias del peregrino y dejó a París. Detúvose en Lyon para confesarse con el Papa Inocencio IV y recibir con la absolución de sus pecados la bendición apostólica. Embarcóse el ejército cristiano en aguas muertas el día 28 de agosto de 1248 y a 17 de septiembre desembarcó en la isla de Chipre, elegida para centro de las expediciones militares. Permaneció allí hasta el día 30 de mayo del año 1249. Habían juzgado necesaria la conquista de Egipto para poder mejor librar a Tierra Santa y permanecer de asiento en ella, por lo cual, el día 4 de junio, abordaron al puerto de Damieta. Defendían la costa los sarracenos en número incalculable. Como en este lugar es el mar poco profundo, fue menester prescindir de los navíos y pasar a las galeras y barquichuelas, pero ni aun éstas pudieron llegar a la costa, en vista de lo cual dio San Luis el grito de guerra, y con su casco en la cabeza, el escudo en el cuello y espada en la mano saltó al agua. Todo el ejército siguió el ejemplo del valeroso capitán. Al poco rato, los infieles, vencidos, huyeron a la desbandada. Fue tal su pánico, que de noche dejaron despavoridos la ciudad de Damieta, donde al día siguiente entraron los cristianos. El santo rey mandó cantar un Te Deum para dar gracias a Dios por la victoria. Por desgracia, no imitaron los vencedores las virtudes de su capitán. Dados al libertinaje y a toda clase de excesos, atrajeron el castigo de Dios con sus pecados. Lo que había empezado con tan magnífico triunfo, hacía de acabar desastrosamente. Los cruzados alcanzaron contra los musulmanes la victoria de Mensuraj, el día 8 de febrero de 1250. Nunca vi tan apuesto caballero, dice Choinville admirado, al hablar de San Luis, en aquella jornada, campeaba sobre sus huestes, sobresaliendo sus hombros encima de todos los soldados, con el yelmo dorado en la cabeza y una espada alemana en la mano. 6 turcos agarraron la brida del caballo del rey para llevarle preso, pero él, con su espada, los mató a todos. Al ver los soldados cuán valerosamente se defendía su rey, cobraron nuevos ánimos para la lucha. Una epidemia obligó a los vencedores a retroceder. Esta retirada fue desastrosa. Los cristianos se vieron envueltos totalmente por sus enemigos. El único medio de librarse de la muerte era la rendición, pero San Luis contestaba a quienes eso le aconsejaban, no quiera Dios que me rinda a hombre pagano o sarraceno. Ya veis, señor, decíanle sus hermanos los condes de Poitiers y Anjou, que nos faltan mantenimiento y municiones, y que aquí moriremos todos de hambre o enfermedad, siendo así que conceder ante lo imposible podríamos rescatarnos fácilmente. Los demás caballeros juntaron sus instancias a las de los hermanos de San Luis, por lo que el intrépido monarca cedió finalmente. Mandó llamar a uno de los caudillos moros y le declaró que se rendiría con todo su ejército a condición de que les dejaran con vida a él y a los soldados. Se despojaron de sus vestidos al vencido rey dejándole casi desnudo y ataron pesadas cadenas a sus pies y manos. Movióse a compasión un pobre moro al ver que así maltrataban al rey cristiano y le echó sobre los hombros una capa. Pero el santo parecía no sentir sus propios padecimientos, no salió de sus labios ni queja, ni murmuración,
veíasele palidecer solo cuando los infieles blasfemaban del nombre de Cristo. Con todo, cierto día que aquellos desgraciados pisoteaban una cruz por odio a la fe cristiana, se incorporó el santo rey en su camilla, y aunque no dijo palabra, leíase en sus ojos encendidos el enojo santo que sentía en su corazón. Admirábanse los moros de su magnanimidad, paciencia y fortaleza de ánimo en las adversidades, como antes se habían admirado del valor que mostrara en las batallas. Los moros, que habían dado muerte al sultán, trataron de elegir para tal dignidad al propio rey de Francia, a quien Dios había devuelto ya la salud, y ciertamente le hubieran elegido, de haber San Luis renegado de Cristo. Finalmente, hizo paces con los moros con estas condiciones: pagaría 1.000.000 de pesos oro para libertar a todos sus soldados, y para su propio rescate devolveríales la ciudad de Damieta, porque, decía, al rey de Francia no se le rescata con dinero. Cuando iba a realizarse lo estipulado, el sultán Almohadán fue asesinado por los mamelucos. Siguióse a ello un periodo de anarquía que puso en grave riesgo la vida del rey, a quien varias veces amenazaron con la muerte. La invencible paciencia del santo monarca acabó por desarmar a sus enemigos, los cuales aceptaron finalmente el anterior convenio. Terminó su cautiverio, quedóse San Luis 4 años en Siria, ocupado en rescatar cristianos cautivos de los moros, enseñando la doctrina cristiana por sí mismo, o por los clérigos, a los infieles que querían convertirse, haciendo con fervor frecuentes romerías a los santos lugares de Palestina y levantando ciudades y fortalezas. Con todo, no se atrevió a ir a Jerusalén, por no haber tenido la dicha de conquistarla. La fama de sus virtudes se extendió por doquier. Gentes de las más apartadas tierras venían a verle. Cierto día, una cuadrilla de armenios que iban a Jerusalén fueron a suplicar a Choinvili que les mostrase al Rey Santo. El senescal corrió a la tienda donde estaba San Luis, y le dijo: «Señor, acaba de llegar una tropa de armenios. Me piden que les muestre al Rey Santo. Por mi parte no pienso besar todavía vuestras reliquias». El monarca rió de buena gana y le dijo que podía introducirlos. Luego de conversar con él, los armenios salieron muy edificados de su gran virtud. Recibió por entonces noticia de la muerte de su santa madre Doña Blanca, acaecida el 26 de noviembre de 1252. Esto le determinó a volver a Francia, para ordenar los negocios del reino. Hizo levantar en el navío un altar con un sagrario suntuosamente adornado, y el legado pontificio dio licencia para poder reservar en él la Sagrada Eucaristía. Allí solía retirarse a orar San Luis, sobre todo en las horas de peligro. También cuidaba del alma de los demás viajeros y marinos, mandó que todos oyesen 3 sermones cada semana y él mismo solía exhortarlos a que se confesasen. Si sucediese, añadía, que durante la confesión tuviera necesidad de alguno de vosotros para las faenas de a bordo, de buena gana iría yo en su lugar para tirar de los cordajes y hacer cuanto fuese menester. A los pocos años de estar en Francia, tuvo noticia de los grandes trabajos que padecían en Siria los cristianos que allí quedaban, los cuales imploraron del Santo Rey que volviese a auxiliarlos con su ejército. Determinó, pues, emprender otra cruzada, y habiendo hecho su testamento, se embarcó en febrero de 1270. Prometióle el rey de Túnez hacerse cristiano si pasaba al África, por lo que San Luis, que deseaba ardientemente ser padrino de tal ahijado, navegó hacia aquel puerto. Pero como todo había sido un engaño del de Túnez, este traidor que le había llamado, no le dejó desembarcar. San Luis le envió una embajada con su capellán, declarándole la guerra con estas palabras: «Este es el bando de nuestro Señor Jesucristo y de su sargento Luis de Francia». Pero no pudo llevar a efecto su propósito, porque a los pocos días se enfermó de la calentura pestilencial que andaba por aquella tierra, causada por el aire malsano y los calores sofocantes.
cuando estaba ya para morir, mandó llamar a su primogénito y heredero Felipe, y le entregó una enseñanza escrita de su mano, en la que juntó consejos sapientísimos para el acertado gobierno de sí mismo. También exhortó a sus ministros a que vivieran como verdaderos siervos de Cristo, y no siguieran el ejemplo de los moros, ya que profesaban públicamente el cristianismo y ponían a riesgo su vida por la Santa Iglesia. Mandó que le acostasen sobre ceniza, y habiendo dicho lo del profeta, entraré, Señor, en tu casa y alabaré tu santo nombre, entregó su alma a Dios, a los 25 de agosto de 1270. Su hijo Felipe III trajo a Francia el sagrado cuerpo y lo sepultó en el insigne templo del monasterio de San Dionisio, cerca de París, donde recibió veneración de los fieles. Canonizóle el Papa Bonifacio VIII el domingo 11 de agosto de 1297 en la ciudad de Orvieto. Algunas reliquias de San Luis fueron trasladadas a la Santa Capilla. Su corazón se quedó en el monasterio de Monreale de Sicilia, por haberlo pedido Carlos de Anjou, hermano del santo. En el día de hoy, la Catedral de Nuestra Señora de París posee algunas reliquias del Santo Rey: la mandíbula inferior, una costilla, un trozo de su cilicio y su disciplina de hierro. Están guardadas en preciosísimo relicario y suelen exponerse a la veneración de los fieles el día 25 de agosto. El año 1693, Luis XIV declaró a San Luis patrón y protector de la Orden de Caballería destinada a premiar el mérito militar. Antes de culminar, hemos de hacer mención de cómo se hizo terciario franciscano de penitencia. A pesar de sus deberes como rey, siempre sintió un anhelo por una vida religiosa más profunda. Fue en los encuentros con los humildes frailes franciscanos donde encontró una inspiración inesperada. Aquellos hombres vestidos con hábitos sencillos y llenos de humildad, le mostraron un camino de caridad y servicio que resonaba en su alma. Su confesor, el fraile franciscano Ramón de Peñafort, fue crucial en su determinación. A través de sus conversaciones y consejos, el Santo Rey sintió el llamado a seguir las huellas del seráfico San Francisco de Asís, haciéndose terciario franciscano. Viviendo la regla de San Francisco, en medio de su vida cortesana y política, tejiendo la humildad y la caridad en el tapiz de su reinado. Pero su compromiso no se limitaba a las palabras, su corazón se abría a los necesitados, como se ha narrado antes, estableciendo hospitales y hogares de acogida, y personalmente atendiendo a los enfermos y marginados. A pesar de las responsabilidades abrumadoras, encontraba tiempo para la contemplación y la meditación. Su vida es testimonio vivo de cómo la fe católica manifestada públicamente puede transformar un reino. San Luis, rey de Francia, terciario franciscano de penitencia. Ruega por nosotros. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.